En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La liturgia del martes 2 de agosto de 2022. La liturgia está tomada del libro de Jeremías, capítulo 30, verso 1 al 2.12b al 15.18 al 22. El Salmo 101. El Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. El Santo Evangelio de San Mateo, en el capítulo 14, versículo 22 al 36. Después de que el pueblo se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla. Mientras él despedía al pueblo, y después de despedir al pueblo, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche, se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Él le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: realmente eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret, y los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron. Pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su mano, y cuando lo tocaban, quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi querido hermano y hermana, nos presenta la liturgia en el día de hoy el tema de la fe, el tema de la confianza. La fe y la confianza depositada en Dios, manifestada en Pedro y los compañeros más discípulos de Jesús. Jesús camina sobre el agua. Los discípulos creen que es un fantasma, lo confunden con un fantasma y sienten miedo, se asustan. Hoy día todavía encontramos fantasmas. Encontramos que hay personas que le dicen en estos días, en el mes pasado de julio, me tocó ir a asistir a una familia que me decían: padre, aquí en esta casa vemos una sombra, se nos caen las cosas, se nos levanta una mesa, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos hacer? Y yo, pues bueno, hay que ir allá y hay que hacer oración. ¿Qué sucede?
Eso se da, claro que sí se da, se presenta, lógico. Y por muchas circunstancias, puede ser que en ese lugar haya fallecido una persona y cuando falleció no hicieron oración y esa alma está todavía ahí en pena y por eso le aparece. Y por eso está pidiendo oración. Por eso no han podido descansar en paz. O tranquilamente se hayan hecho otras travesuras que hoy día acostumbra a la gente a hacer. Entonces, hay muchos elementos que se pueden presentar para que esas circunstancias, esas cosas se den. Nosotros, queridos hermanos y hermanas, debemos, en la medida de lo posible, tener nuestra fe y confianza en el Señor y estar siempre junto a Él. Pedro, al escuchar que era Jesús que caminaba sobre el agua, que no era un fantasma, le dice: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti caminando también sobre el agua. Y Jesús le dijo: ven. Jesús baja Pedro de la barca hacia Jesús. Y va caminando, pero el viento era contrario y Pedro sintió miedo. Y entonces comenzó a hundirse. Y Pedro: Señor, sálvame, que me hundo, que me ahogo. Y Jesús le tendió la mano, lo levantó y le dijo: ¿por qué tienes miedo? No temas. Y subieron a la barca, y los demás discípulos, al subir Jesús a la barca, se postraron ante él y le reconocen que verdaderamente es el Hijo de Dios. Jesús se nos presenta día tras día en la Sagrada Eucaristía, en el pan de vida, en ese alimento que Él nos da día tras día. Que tengamos nosotros también esa fe y esa confianza en Él. Y que vayamos al encuentro con Él. Ya hoy no caminaremos sobre las aguas, caminamos sobre la tierra, andamos sobre una barca, así como andaban los discípulos y Jesús, para ir a anunciar, para ir a proclamar el nombre del Señor. Hoy nos presenta la liturgia a San Pedro Julián Eymar, presbítero apóstol de la Sagrada Eucaristía. Toda su vida se destacó por manifestar un inmenso amor por el sacramento de la Eucaristía. Nació en Francia en el año 1811. A los 20 años ingresó al seminario, donde estudió durante 3 años. Se ordenó sacerdote en el año 1834. Posteriormente ingresó al noviciado de la Sociedad de María. Pronto se convirtió en el principal colaborador del fundador, el padre Colín, y fue nombrado como director espiritual del Seminario Menor de Belém, Francia. En el año 1851, realizó una peregrinación a la Basílica de Fourvière, Francia, donde tuvo una intensa experiencia espiritual de la devoción al Santísimo Sacramento del altar, a la Eucaristía, y se sintió impresionado por la falta de devoción hacia la Sagrada Eucaristía. De ahí que prometiera a la Virgen difundir el culto y apostolado a la Sagrada Eucaristía. Si bien al principio no contemplaba salirse de la compañía de María, decidió hacerlo para fundar la Congregación del Santísimo Sacramento, que recibió inmediatamente la aprobación
por parte del obispo diocesano y más tarde la del Papa Pío IX. En sus inicios, la congregación tuvo múltiples dificultades. No obstante, creció lentamente y se dedicó a atender a los pobres de los suburbios de París y a ayudar a los sacerdotes en dificultades y a formar laicos. Después de trabajar incansablemente, murió en su tierra natal en el año 1868. Fue canonizado en el año 1962 por el Papa San Juan XXIII. Padre de bondad y misericordia, por intercesión de San Pedro, Julián e Imar, imploro tu gracia de bendición y sanación para nuestros hermanos enfermos, para que tú les des la salud corporal y espiritual. Y a todos los que en este día tú les estás regalando un año más de vida, te pido, Padre, que los bendigas, que los acompañes y los protejas y los libres de todo mal y peligro. Y a todos y cada uno de nosotros que hemos participado en esta sagrada liturgia matinal, despertar con Dios, despiértanos con tu santa bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos, un abrazo grande, bendiciones.